¿cómo le va? Hola Germán, ¿cómo estás? Un gusto Bueno, saludarte. ¿cuál es la lectura que hace hoy de lo que está pasando en la Argentina? Hace 2 meses me acuerdo que hablamos cuando fue el acto por el 9 de julio, decíamos que el gobierno se enfrentaba a una tormenta perfecta. Me parece que estamos en el momento en el que el gobierno está en el ojo de esa tormenta y que responde, o si bien todo este efecto, digamos, de las denuncias por la corrupción tiene sobre todo un sustrato económico, ¿no? Un sustrato económico en el sentido de el mandato del gobierno era terminar con la inflación y que la economía recuperara y alimentar el consumo. Eso en los últimos meses parece haber amainado. Parece no, digo, efectivamente se produjo una caída en el consumo, la recesión se ha profundizado, al menos no, el crecimiento no es lo que se estaba esperando. Y en ese contexto acontece esta crisis político-institucional derivado de la causa por las escuchas y esta estrategia del gobierno ahora de avanzar con denuncias por censura, perdón, mejor dicho, denuncias buscando censurar la reproducción de los audios. Todo eso se da además en el contexto fundamentalmente del desafío que enfrenta el gobierno este domingo con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y en donde además tiene el gran desafío que son las elecciones de octubre. Un desafío que al mismo tiempo se autoimpuso, en el sentido de jugarse un pleno a que el resultado de las elecciones iba a ser el efecto legitimador que le iba a permitir avanzar con sus reformas. Y en el medio, no solo que no construyó, sino que dinamitó posibilidades de acuerdo con otros actores de la política, como son los gobernadores, no logró encauzar un vínculo estable con el mundo empresario, con los medios, digo, me parece que ahí eso se está notando, y ahora la alternativa, si se quiere, de la democracia, que le ofrece un reseteo con la posibilidad de cambios para volver, al menos como para retomar la iniciativa, que es lo que ha perdido en los últimos meses. Doctor, si esto fuera fútbol, yo estoy en la tribuna y usted está manejando el VAR. Yo veo un gobierno que trata de salir por donde sea, trata de salir, por ejemplo, planteando dos denuncias, una que la tiene un fiscal y otra, pero el tema en la Cámara de Diputados avanza el tema de Libra, avanza el tema de las coimas, es decir, hay una jugada en el área chica que uno no la ve bien. ¿Usted cómo ve ese escenario ahora? Está en un escenario en el que el gobierno está acorralado y lo que trata de hacer es retomar la iniciativa de alguna manera, incluso con estas estrategias que uno podría llegar a considerar que pueden servir para correr el foco, si se quiere, para no hablar de discapacidad, pero plantea otros desafíos como la ansiedad que genera sobre cuáles son los potenciales comentarios que hay o qué es lo que sucede con respecto a los audios. Y en ese punto me parece que el gobierno cometió, si se quiere, el peor de los errores posibles, que fue en 2 años comerse el capital o perder el capital político y convertirse en algo que fue el grave error de los últimos. Se convirtió en un gobierno más. Y ese me parece que fue el peor de los pecados de este gobierno, que en 2 años enfrenta las mismas situaciones que enfrentaron, si se quiere, todos los últimos gobiernos en la mitad del mandato. En 2 años se encuentra acorralado y sobre todo enfrentando una situación con el electorado que es una pérdida de confianza y de credibilidad que lo pone en una situación, digamos, prácticamente en una operación transaccional. El electorado solo ahora le pide, bueno, estabilidad y consumo, o al menos orden económico, porque fundamentalmente no tiene una alternativa en la oposición que le permita al gobierno o encontrar una salida o una opción que no sea el gobierno. Y eso se va a notar muy probablemente este domingo y en octubre con una merma en la participación. Claro, porque este gobierno tenía lucha contra la casta, una liberación total de la economía,
después tenía transparencia, Sí. y después tenemos la inflación. La inflación la sigue manejando, pero otros tres elementos prácticamente ya lo está perdiendo, porque incluso más con lo de ayer, esta idea de ya clavarlo al dólar, es como que es un paso atrás que viene dando. No sé cómo ve usted que está cerca. Y en ese punto se vuelve otro gobierno. Se vuelve otro gobierno de Argentina que está en una lucha constante por mantener un dólar barato, en donde no se pueden ampliar los plazos en términos económicos, que brinde garantía, que brinde certeza para las inversiones, para la estabilidad del país, y que además se ve salpicado de escándalos de corrupción en el seno más interno, y con el desafío constante de cómo llegar a las elecciones en octubre y luego cómo llegar a 2027. A eso me refería con cometer el peor de los pecados, que es convertirse en 2 años en otro gobierno más de Argentina, como fueron los gobiernos fracasados de Alberto Fernández y de Mauricio Macri. Doctor, ¿nos podemos comunicar el lunes con usted para analizar las elecciones de Buenos Aires? Sí, claro, va a ser un gusto, Germán. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo la gentileza. Hasta luego. Un abrazo. Señora.